Capítulo 13. Mientras observaba mi reflejo en el pequeño espejo, solo podía pensar en una cosa: terminar aquella misión lo más rápido posible. ¿Sabes, diario? Tal vez pienses que soy un completo imbécil por salir justo ahora. Y quizá tengas razón. Pero, ¿y si todo lo que vi en esa visión comenzó en aquel búnker? ¿Y si la respuesta estaba esperándome allí? Aunque quisiera contárselo a alguien, nadie me creería. Ni Jack, ni el instructor, ni siquiera Carla. No tenía pruebas, solo un sueño, y unas extrañas puntas moradas en mi cabello. Suspiré. Bueno. La verdad es que el color no se veía nada mal. Giré la cabeza hacia Carla. Oye. ¿Tú qué dices? ¿Se ve bien? Ella me observó unos segundos. Después sonrió. Sí. Te queda genial. No pude evitar reír un poco, al menos. Algo bueno había salido de aquella pesadilla. Terminamos de prepararnos y salimos de la tienda de campaña. Mientras caminábamos hacia la enorme puerta del refugio, no pude evitar mirar a mi alrededor. Cada rincón traía un recuerdo diferente. El mercado, la cafetería, la sala de entrenamiento, el banco donde siempre jugaba ajedrez con aquel anciano, el parque. Había pasado muy poco tiempo allí, pero se había convertido en un lugar especial. Durante todo el camino Carla no soltó mi mano. Y, siendo sincero, yo tampoco quería soltar la suya. Finalmente llegamos a la enorme puerta principal. Allí ya había varias personas esperándome. Entre ellas estaban Mita y Esteban. Apenas me vieron aparecer, Mita cruzó los brazos. Te tardaste mucho, idiota. Solo pude sonreír, antes de que dijera otra cosa. Saltó directamente sobre mi espalda. Oye. Empezó a revolverme el cabello con ambas manos. ¿En qué momento te teñiste el pelo? Acercó un poco más la cara. Las puntas moradas te quedan geniales. No tuve tiempo ni de responder. En menos de un segundo, Carla la sujetó del cuello de la ropa, la bajó de mi espalda de un solo tirón, y la dejó sentada contra el suelo. Después, se sentó encima de ella. ¿Sabes, diario? En ese instante, sentí miedo, mucho miedo. Carla sonreía, pero no era una sonrisa normal. Era una de esas sonrisas que te hacen pensar que alguien está a punto de cometer un asesinato. Mita intentó levantarse varias veces. Inútil. Infló los cachetes haciendo un enorme puchero. ¿Cómo demonios una civil puede ser tan fuerte? Carla se levantó lentamente, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Se acercó hasta mí, me acomodó un poco el cuello de la chaqueta. Sonrió con mucha dulzura. Mucha suerte, amor. Y me dio un beso. Cuando se separó, miró de reojo a Mita. Creo que en ese momento entendí por qué Mita dejó de hablar. Diablos. Carla daba muchísimo miedo cuando se ponía celosa. Mita terminó acercándose a mí mientras se sacudía un poco la ropa. Esta vez habló mucho más bajito. Suerte. Tonto. Después me abrazó rápidamente antes de volver a alejarse. La despedida con Esteban fue mucho más sencilla. Solo nos dimos un fuerte apretón de manos. Y me dio un mapa señalando el lugar que tendría que ir. No hacían falta palabras. Los guardias comenzaron a abrir las enormes puertas del refugio. El sonido del metal resonó por todo el lugar. Di un paso hacia el exterior. Por un momento, me giré. Vi a Carla, a Mita, a Esteban, a los guardias, y a varias personas que apenas conocía. Todos levantaban una mano para despedirse. Sonreí, levanté la mía, y, sin volver a mirar atrás, comencé a caminar hacia mi destino. Comencé a caminar siguiendo el camino que marcaba el mapa. La carretera se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Al principio no había nada, solo el sonido de mis propios pasos, y el viento. Después de caminar un buen rato, empezaron a aparecer las primeras casas. Todas estaban igual, las ventanas hechas pedazos, las puertas arrancadas. Algunas tenían enormes agujeros en las paredes, otras parecían haberse derrumbado por completo. La naturaleza empezaba a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Pequeñas plantas crecían entre las grietas del asfalto. Las enredaderas trepaban lentamente por las fachadas de algunos edificios. Era triste, muy triste. ¿Sabes, diario? No habían pasado ni 3 meses desde que comenzó todo. 3 meses. Y el mundo parecía llevar décadas abandonado. Seguí caminando mientras observaba cada rincón. No podía evitar preguntarme cómo estaría el resto del planeta. ¿Cómo sería la situación en otros países? ¿Existiría algún lugar realmente seguro? ¿Alguna ciudad? ¿Algún refugio? ¿Algún sitio donde las personas pudieran vivir sin miedo? La verdad, no lo creía. Si aquí la situación era tan mala, no quería imaginar cómo estarían otros lugares del mundo, aunque
Tal vez solo estaba siendo pesimista. Suspiré. Creo que simplemente estoy divagando contigo, diario. Todavía me queda un viaje bastante largo. Y escribir mis pensamientos hace que este silencio no se sienta tan pesado. Mientras seguía avanzando me di cuenta de algo. Desde que comenzó el apocalipsis, nunca había estado completamente solo. Primero viajé junto a Jeremy y Cristina. Después nuestros caminos se separaron. Y poco tiempo más tarde conocí a Carla. Desde entonces, jamás volví a sentirme solo. Hasta ahora. Bueno, supongo que no estoy del todo solo. Todavía te tengo a ti, diario. Es curioso. Nunca imaginé que terminaría hablando con un montón de hojas de papel. Pero, de alguna forma, sentía que alguien me escuchaba. Poco a poco las casas dieron paso a edificios cada vez más grandes. Algunos seguían en pie, otros estaban inclinados, como si fueran a derrumbarse en cualquier momento. Las plantas comenzaban a cubrir balcones, paredes e incluso algunos autos abandonados. Era como si la naturaleza estuviera borrando poco a poco cualquier rastro de la humanidad. No tenía idea de qué hora era. Cuando salí del refugio el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Ahora ya brillaba justo sobre mi cabeza, y todavía me quedaba muchísimo camino por recorrer. El cielo estaba completamente despejado. Levanté la vista. El sol se encontraba justo sobre mi cabeza. Hacía bastante calor. Ya podía sentir el sudor recorrer mi frente. Aún así, seguí caminando. ¿Sabes, diario? Hay algo que me da un poco de vergüenza admitir. Me da miedo dormir solo. Sé que puede sonar bastante tonto, pero me acostumbré demasiado a dormir junto a Carla. Y ahora que no está, no sé si realmente podré conciliar el sueño. Supongo que fue un mal hábito. Aunque, siendo sincero, no me arrepiento en absoluto. Mientras avanzaba no podía evitar mirar los edificios que me rodeaban. Era curioso. Nunca pensé que una ciudad destruida pudiera resultar tan fascinante. No había entrado en ninguno. De momento no tenía ninguna necesidad. Además, todavía era temprano. Todo aquello se sentía como caminar dentro de una película. Solo podía escuchar el viento, las ramas de los árboles moviéndose lentamente, y mis propios pasos. Nada más. Pensé en entrenar un poco para aprovechar el tiempo, pero enseguida descarté la idea. Sería un desperdicio. No sabía qué podía encontrar más adelante, y prefería conservar todas mis energías por si las necesitaba. La naturaleza era realmente hermosa. Había momentos en los que parecía estar contemplando una pintura. Las enormes enredaderas cubrían poco a poco los edificios. Las raíces rompían el asfalto. Los árboles crecían donde antes solo había cemento. Era como si la propia tierra estuviera reclamando lo que alguna vez le perteneció. Seguí caminando durante varias horas. La verdad, perdí la noción del tiempo cuando volví a levantar la vista. El sol ya comenzaba a ocultarse. Necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. Fue entonces cuando lo vi. Un enorme edificio se alzaba entre todos los demás. En la parte superior todavía colgaba un viejo cartel: Hotel Quimby. Sonreí un poco. Creo que servirá. Me acerqué lentamente. Empujé la puerta principal, pero apenas la toqué. Crash. La puerta cayó al suelo de golpe. Di un salto hacia atrás por el susto. Mierda. Me llevé una mano al pecho. Mi corazón latía como un loco. La verdad, no esperaba eso. Supongo que tener que viajar completamente solo me estaba poniendo mucho más nervioso de lo que quería admitir. Después de asegurarme de que no hubiera ningún peligro, entré. Todo estaba cubierto de polvo. Había muebles volcados, cristales rotos, y un silencio tan profundo que resultaba incómodo. Comencé a subir las escaleras, piso tras piso. El ascensor llevaba mucho tiempo sin funcionar. Cuando llegué al piso 20 encontré un cartel oxidado que todavía indicaba el número. Respiré profundamente. Las piernas ya empezaban a pasarme factura, después de caminar durante tantas horas. Subir semejante cantidad de escaleras no ayudaba demasiado. Aún así, decidí seguir. Quería dormir lo más arriba posible. Mientras subía empecé a preparar algunas trampas improvisadas. La primera fue bastante sencilla. Até una cuerda de forma que, si alguien la pisaba, quedaría colgado boca abajo. Después cubrí la zona con tierra, polvo y pequeños escombros para ocultarla. La segunda fue un poco más arriesgada. Debilité uno de los escalones hasta dejarlo a punto de romperse. Si alguien apoyaba todo su peso allí, probablemente atravesaría la escalera, por si acaso. Marqué ese escalón con un pequeño trozo de tiza. No quería olvidarme y terminar cayendo yo mismo. Cuando terminé de preparar ambas trampas respiré un poco más tranquilo. Tal vez nunca llegaran a activarse.
Pero no las había hecho para detener a un enemigo, las había preparado para poder dormir con un poco más de tranquilidad. Curioso. ¿No te parece, diario? Mi primera noche durmiendo completamente solo, la verdad. Me entristece un poco, pero, al mismo tiempo, también me emociona. Supongo que todavía sigo siendo un chico de 16 años, por si ya lo habías olvidado. Después de subir unos cuantos pisos más por fin llegué al último nivel antes de la azotea. Solo había 4 habitaciones. Eran muchísimo más grandes que las demás. Creo que este piso estaba reservado para la gente con más dinero. Me acerqué a la primera puerta. Intenté abrirla. Cerrada. Probé con la segunda. También. La tercera. Nada. Y la cuarta. Exactamente igual, la verdad. Eso me tranquilizó un poco. Si las puertas seguían cerradas desde hacía tanto tiempo, era menos probable que hubiera algo moviéndose dentro. Elegí la habitación más cercana a las escaleras. Metí la punta de la katana entre la cerradura y empecé a forzarla con cuidado. Después de unos segundos, la puerta cedió. Entré lentamente, katana en mano, y me quedé completamente inmóvil. ¡Guau! Aquello no parecía una habitación de hotel, parecía una casa. Lo primero que encontré fue una cocina, después un baño bastante grande. Más adelante había una sala de estar con un enorme sofá y un televisor que seguramente había costado una fortuna. También había una computadora. Por el diseño parecía un modelo bastante potente. Una lástima. Sin electricidad no era más que otro pedazo de plástico. Seguí explorando. No bajé la guardia en ningún momento. Revisé cada rincón, cada armario, cada puerta, cada espacio donde pudiera esconderse un infectado. No pensaba quedarme dormido para despertarme con uno intentando arrancarme la cabeza. Cuando terminé de inspeccionar toda la habitación, por fin pude respirar tranquilo. Después subí el último tramo de escaleras. Quería ver la ciudad desde la azotea. En cuanto abrí la puerta, el paisaje me dejó sin palabras. La ciudad parecía no tener fin. Edificios destruidos, calles completamente vacías, grandes manchas verdes donde los árboles y las enredaderas comenzaban a recuperar el terreno perdido. Era hermoso, y triste al mismo tiempo, mientras observaba el horizonte. Algo llamó mi atención. A unas cuantas cuadras de distancia distinguí un edificio bastante grande. Todavía conservaba parte de su cartel. Era una biblioteca. ¿Sabes, diario? Creo que sería buena idea pasar por allí mañana. Nunca fui una persona a la que le encantara estudiar, pero las cosas cambiaron. Aprender nunca está de más. Tal vez encuentre algún libro que me enseñe a construir mejores trampas. Las que conozco son bastante simples. Y también podría llevarme algunas novelas, o cualquier libro interesante. No solo para aprender, sino para matar el tiempo durante las noches, o mientras descanso en el camino. La verdad, no suena como una mala idea. Me senté en el borde de la azotea. El cielo estaba completamente despejado. No hacía frío. El clima era sorprendentemente agradable. La luna iluminaba la ciudad con una luz tenue. Saqué de la mochila una lata de puré de tomate, un paquete de galletas, y una botella de agua. No era precisamente una gran cena, pero mientras contemplaba aquella inmensa ciudad, sabía mucho mejor. Mientras comía no podía dejar de pensar, ¿cómo estaría Carla? ¿Mita seguiría molestando a todo el mundo? ¿El instructor continuaría entrenando a los nuevos exploradores? Sonreí sin darme cuenta, la verdad. En ese momento sentí muchísimo la soledad. Cuando terminé de comer me acosté sobre el suelo de la azotea. Me quedé mirando el cielo durante un buen rato, sin pensar en nada, solo observando las estrellas, hasta que empecé a sentir sueño. Bajé nuevamente a la habitación que había elegido. Empujé un enorme mueble contra la puerta para bloquear la entrada. Tal vez fuera una exageración, pero si alguien intentaba entrar, al menos tendría que hacer suficiente ruido como para despertarme. Me acerqué a la cama. Era una cama king, muchísimo más grande y cómoda que cualquier otra en la que hubiera dormido desde que comenzó el apocalipsis. Me dejé caer sobre el colchón. La verdad, era increíblemente cómoda. Cerré los ojos, y, casi al instante, me quedé profundamente dormido. Cuando abrí los ojos, me estiré lentamente. Sin darme cuenta tenía una enorme sonrisa en la cara. La verdad, no recordaba hacía cuánto tiempo no dormía en una cama de verdad, y mucho menos en una tan cómoda, aunque, pensándolo mejor, creo que nunca había dormido en una cama así. Las almohadas eran increíblemente esponjosas, las mantas suaves y cálidas. El colchón parecía abrazarte. Por un momento pensé en quedarme acostado todo el día. La tentación era enorme, pero todavía tenía una misión que cumplir, aunque si algún día volvía por aquí,
Sin duda dormiría otra vez en esta habitación. Me levanté con muchísima energía. Dormir correctamente realmente hacía una diferencia. Hasta mi cuerpo parecía más ligero. Comencé a bajar las escaleras tranquilamente. Incluso iba saltando algunos escalones. Mientras caminaba no podía evitar pensar en Carla. Me preguntaba qué estaría haciendo en ese momento. Seguramente seguiría cuidando a los niños del refugio. Sonreí imaginándola. Hasta que... ¡ah, puta madre! Sentí como algo atrapaba mi pierna. Un segundo después. Estaba colgando boca abajo. Había pisado mi propia trampa. Me quedé unos segundos balanceándome mientras observaba el techo. ¡Qué idiota! No sabía si simplemente lo había olvidado. O todavía seguía medio dormido. Suspiré. Al menos ahora sabía que la trampa funcionaba perfectamente. Saqué la katana. Corté la cuerda. Giré el cuerpo en el aire. Y aterricé de pie. Bueno, en mi cabeza fue mucho más elegante de lo que realmente salió. Miré la trampa una vez más. Funcionaba gracias a un pesado contrapeso hecho con una mesa metálica. La verdad. No estaba nada mal para haberla improvisado. Después de aquel ridículo comienzo de la mañana. Abandoné el hotel. El aire era fresco. Y el sol apenas llevaba un rato iluminando la ciudad. Comencé a caminar hacia la biblioteca que había visto desde la azotea. No tardé demasiado en encontrarla. Entré con cuidado. La puerta principal permanecía completamente abierta. Lo extraño era otra cosa. No había ningún ruido. Ni un solo infectado. Ni siquiera rastros de que hubiera pasado alguno recientemente. Qué raro, aunque... decidí no darle demasiadas vueltas. Seguramente tendría una explicación. Comencé a recorrer lentamente los estantes. Había cientos de libros. La mayoría estaban cubiertos de polvo. Hasta que llegué a una sección que llamó completamente mi atención. Supervivencia. Sonreí. Tomé el primer volumen. Después el segundo. Y el tercero. Los tres terminaron dentro de mi mochila. Seguí revisando. Un libro sobre trampas. Perfecto. Esto era justo lo que necesitaba. También encontré uno de matemáticas. La verdad. Nunca me gustó demasiado esa materia. Pero quién sabe, tal vez algún día la necesite, y cuando terminara de leerlos. Siempre podrían servir para encender una fogata. Estaba a punto de marcharme, pero... sentí algo extraño. Era difícil de explicar. No escuché ningún ruido. No vi ninguna luz. Simplemente... tenía la sensación de que algo me estaba llamando. Sin pensar demasiado seguí ese impulso. Atravesé una puerta al fondo de la biblioteca. Y entonces lo vi. Había un cadáver sentado contra una pared. El tiempo lo había consumido casi por completo. Pero todavía llevaba una tarjeta colgada sobre el pecho. Me acerqué lentamente. David, bibliotecario. Permanecí unos segundos en silencio. Después noté un pequeño detalle. Su mano derecha seguía cerrada con fuerza. Como si hubiera querido proteger algo hasta el último instante. Con cuidado abrí sus dedos. Dentro había una pequeña llave roja. Era bastante extraña. No parecía una llave común. Su forma era demasiado específica. Como si hubiera sido fabricada para abrir una única cerradura. Le di un par de vueltas entre mis dedos. ¿Para qué servirás? Guardé la llave. Y comencé a recorrer toda la biblioteca buscando alguna puerta que coincidiera. Pasaron varios minutos. Después casi una hora. Revisé absolutamente todo. Nada. ¿Sabes, diario? Seguramente ahora mismo me estarías regañando por desviarme de la misión. Pero... ¿qué puedo decir? Soy una persona bastante curiosa. Cuando por fin me rendí. Regresé hasta el mostrador principal. Había una silla redonda detrás del escritorio. Me dejé caer sobre ella completamente agotado. Apoyé ambos brazos sobre el mostrador. Y, de repente... ¡crack! El asiento cedió. Caí directamente al suelo. ¡Qué mierda! Pero... algo llamó mi atención. El golpe no había sonado como esperaba. No fue un sonido sólido. Fue... hueco. Me levanté rápidamente. Empecé a golpear el suelo con los nudillos. Tac, tac, tac. Hasta que... toc. Ese sonido era diferente. Seguí golpeando alrededor. Solo una pequeña parte del suelo sonaba hueca. Sin pensarlo dos veces empujé con fuerza. De repente... todo el piso se abrió bajo mis pies. ¡Mierda! No tuve tiempo de reaccionar. Caí varios metros. Aterricé pesadamente sobre el suelo. Todo quedó completamente a oscuras. Me incorporé rápidamente. Saqué una linterna de la mochila. Y la encendí. Cuando la luz iluminó la habitación. Me quedé completamente inmóvil. Frente a mí. Había decenas de enormes estanterías. Todas repletas de libros. Me acerqué lentamente a una de ellas.
Pasé un dedo por el lomo de uno de los ejemplares. Una gruesa capa de polvo quedó marcada sobre mi mano. Aquellos libros. Llevaban muchísimo tiempo esperando que alguien los encontrara. Comencé a revisar una estantería tras otra. Tomaba un libro, lo abría, leía la primera página, y volvía a dejarlo en su lugar, una y otra vez, hasta que terminé aceptando una realidad bastante frustrante. No entendía absolutamente nada. Aquellos símbolos no pertenecían a ningún idioma que hubiera visto en mi vida, ni siquiera parecían letras. Eran figuras extrañas, como si fueran antiguos jeroglíficos. Intenté comprender alguno, busqué dibujos, mapas, cualquier cosa que pudiera darme una pista, pero fue inútil. No podía entender ni una sola palabra. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirme, encontré un libro diferente, lo abrí, y, para mi sorpresa, podía leerlo. No estaba escrito en español, estaba seguro de eso, pero, aún así, comprendía perfectamente cada palabra. Fruncí el ceño. ¿Qué? Aquello no tenía ningún sentido. Miré la portada una vez más. No, definitivamente no era español, y, sin embargo, era como si mi mente tradujera automáticamente todo lo que estaba escrito. Un escalofrío recorrió mi espalda. Guardé el libro dentro de la mochila. No pensaba leerlo allí, por alguna razón. Sentía que aquel lugar era peligroso. Prefería salir antes de descubrir su contenido. Seguí investigando la biblioteca subterránea. Había cientos de libros. Miles, probablemente, pero ninguno más podía entenderlo. Y seguía sin encontrar ninguna cerradura donde utilizar la extraña llave roja. Hasta que la vi. En el centro de la sala había un pequeño pedestal de piedra. Sobre él descansaba una especie de caja metálica. No tenía bisagras visibles, ni tampoco una cerradura normal. Solo un extraño mecanismo de color rojo. Me acerqué lentamente. No sabía explicar por qué, pero sentía que aquella llave pertenecía exactamente a ese lugar. La saqué del bolsillo, respiré hondo, y la introduje en el mecanismo. Encajó perfectamente. Giré la llave. Durante un segundo, no ocurrió absolutamente nada. Después, ¡boom! Una inmensa aura roja explotó desde el interior del pedestal. Fue completamente instintivo. Activé mi propia aura en el mismo instante. Pero no sirvió de nada. La presión era monstruosa. Sentí como si una montaña hubiera chocado contra mí. Mi cuerpo salió despedido varios metros. Golpeé violentamente una de las paredes de piedra. El aire escapó de mis pulmones. Caí de rodillas. Todo mi cuerpo temblaba. ¡Mierda! ¿Qué carajos fue eso? Intenté levantarme. Cada músculo me dolía. Sentía como si me hubieran despedazado por dentro. Por suerte, mi aura comenzó a recorrer lentamente todo mi cuerpo. Poco a poco el dolor empezó a disminuir. Aún así, seguía sintiendo un enorme respeto por aquella cosa. Levanté la vista. El pedestal permanecía completamente inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Me acerqué con muchísimo cuidado. Cada paso era más lento que el anterior. Encima del pedestal, ahora descansaba un único libro. Lo observé durante unos segundos. Después encendí la linterna, tragué saliva, y comencé a leer la primera página. Con algo de curiosidad abrí el libro. Lo primero que vi fue el título: Manual de instrucciones para convertirte en un guerrero super guay. Me quedé mirándolo unos segundos. Después, no pude evitar reírme. ¿Quién demonios le pone ese nombre a un libro? La verdad, era el último título que esperaba encontrar en una biblioteca secreta protegida por una llave extraña y una explosión de aura. Todavía con una pequeña sonrisa en la cara pasé la página. Debajo del enorme título había una sola palabra: prólogo. Comencé a leer. Este libro fue escrito para quienes deseen comprender el flujo del aura. Si has llegado hasta estas páginas, es porque el destino todavía no te ha abandonado. Recuerda siempre una cosa: el conocimiento jamás es absoluto. Incluso estas páginas pueden estar equivocadas. Todo mi cuerpo se tensó. La sonrisa desapareció de mi rostro. ¿Aura? Volví a leer el prólogo una segunda vez para asegurarme de que no había entendido mal. No, decía exactamente eso. Bajé lentamente la vista hacia el libro. Hasta ese momento no le había prestado demasiada atención. Su cubierta estaba hecha de un cuero muy oscuro, tan viejo que costaba creer que siguiera intacto. Las hojas tenían un color amarillento. Parecían haber sobrevivido siglos. Y, aún así, seguían en un estado sorprendentemente bueno. No sabía quién había escrito aquel libro, ni cuántos años llevaba escondido bajo esa biblioteca. Pero una cosa era segura: no era un libro cualquiera. Y, si lo que acababa de leer era cierto, tal vez
Por fin estaba a punto de descubrir qué era realmente el aura. La primera página comenzaba de una forma bastante peculiar. Hola, chico. Si estás leyendo esto, supongo que quieres aprender sobre el aura. Pero antes de convertirte en un guerrero super guay como yo, creo que sería educado presentarme, ¿no? Pues, jajaja, no. Mi nombre no importa. Lo que importa es que no repitas mis errores. Aunque, antes de empezar, trae unos pañuelos. Porque esta historia es bastante triste, amigui. No sabía si reírme o preocuparme, la verdad. No conocía al autor, y ya me caía bien. Acomodé un poco la linterna para iluminar mejor las páginas. Seguí leyendo. ¿Sabes, diario? Creo que será mejor transcribirte exactamente lo que decía el libro. Mi padre fue rey de las tierras del sur. Yo estaba a punto de cumplir 21 años cuando ocurrió la tragedia que cambiaría mi vida para siempre. Aquel día salimos a comer al bosque. Solo estábamos mi prometida y yo. Todavía puedo verla con claridad. Llevaba un vestido rosa pastel. Era la mujer más hermosa que había conocido. Y también, la última persona que consiguió hacerme sonreír de verdad. Jamás imaginé que aquel sería nuestro último día juntos. Nos emboscaron. Caballeros. Muchos más de los que podía contar. Desenvainé mi espada. Solo pensaba en protegerla. Pero cometí un error. Uno solo. No vi al hombre que estaba detrás de mí. Cuando sentí el movimiento ya era demasiado tarde. La espada descendió sobre mi espalda. Oh. Al menos eso creí. El golpe nunca llegó. Cuando me giré. Ella estaba frente a mí. Había detenido la espada con su propio cuerpo. Recuerdo sus ojos. No había miedo. Solo tristeza. Y entonces. Mi mundo empezó a romperse. Vi algo salir de su cuerpo. Una energía roja. No sé cómo explicarlo. Simplemente, entró en el mío. El dolor. La rabia. La desesperación. El odio. Todo explotó al mismo tiempo. Lo único que quería. Era matar. Y lo hice. No entraré en detalles. Hay recuerdos que es mejor dejar enterrados. Lo último que recuerdo de aquel día. Es estar arrodillado, llorando, con el cuerpo de la mujer que amaba entre mis brazos. Volví a bajar la vista hacia las páginas. Fue entonces cuando lo noté. Había pequeñas manchas sobre el papel. Al principio pensé que eran simples marcas del paso del tiempo. Pero no, eran lágrimas. El autor había llorado mientras escribía aquella parte. Me quedé inmóvil unos segundos. ¡Qué extraño! Sentía algo húmedo recorrer mis mejillas. Lentamente llevé una mano hasta mi rostro. Yo también estaba llorando. Me limpié las lágrimas rápidamente con la manga de mi chaqueta. No quería que una sola gota cayera sobre aquellas páginas. Cerré el libro con cuidado. La verdad. Necesitaba procesar todo lo que acababa de leer. Seguiré esta noche. Lo guardé nuevamente dentro de la mochila. Después miré alrededor. Todavía seguía sin entender qué era exactamente aquel lugar. Pero decidí memorizar cada detalle. La ubicación de las estanterías. El pedestal. La salida. El hueco por donde había caído. Quién sabe, tal vez algún día tuviera que regresar, si este libro realmente hablaba de reyes. Aquella biblioteca debía ser muchísimo más antigua de lo que imaginaba. O quizá pertenecía a otro lugar completamente distinto. Todavía tenía demasiadas preguntas. Me acerqué hasta el agujero por el que había caído. Levanté la vista. La salida estaba casi 3 metros por encima de mí. Mierda, no llevaba ninguna cuerda lo suficientemente larga. Solo me quedaba una opción. Activé lentamente mi aura. Respiré hondo. Flexioné un poco las piernas. Y salté. Apenas conseguí elevarme unos pocos centímetros más de lo normal. Caí al suelo haciendo una mueca. Bueno. Eso fue bastante patético. Volví a intentarlo. Esta vez concentré el aura únicamente en mis piernas. Sentía como la energía recorría mis músculos. Salté otra vez. El impulso fue mucho mayor. Casi 1,5 metros. Abrí mucho los ojos. ¿Qué? Nunca había saltado tanto. Pero todavía no era suficiente. No pensaba rendirme. Volví a intentarlo. Una vez. Otra. Y otra más. Cada salto era ligeramente mejor que el anterior. El aura respondía de una forma distinta cada vez que lograba concentrarla mejor. Después de casi 5 minutos. Por fin lo conseguí. Salté. Estiré el brazo con todas mis fuerzas. Y logré sujetarme de unas baldosas que sobresalían del borde. Con bastante esfuerzo terminé saliendo del agujero. Caí de rodillas sobre el suelo. Respiraba con dificultad. El corazón parecía querer salirse de mi pecho. Mierda. Solo esos pocos minutos de entrenamiento habían consumido muchísima energía. Levanté la vista. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados. Ya estaba atardeciendo. La verdad. Hoy casi no había avanzado en mi misión. Pero
No sentía que hubiera perdido el tiempo. Sonreí ligeramente. Había encontrado un libro que hablaba sobre Laura. Y, por primera vez, sentía que estaba empezando a comprender un poco mejor ese extraño poder. Bueno, creo que será mejor volver al hotel. Todavía me queda mucho por leer esta noche. Ya estaba completamente agotado. Lo único que rondaba por mi cabeza era una pregunta. ¿Cómo demonios iba a volver a subir todas esas escaleras? Suspiré. Supongo que no tenía otra opción. Regresé lentamente al hotel. Cada escalón parecía pesar el doble que el anterior. Cuando por fin llegué a la azotea ya era completamente de noche. Me senté en el mismo lugar que el día anterior. Saqué un par de latas de conserva, las abrí, y cené observando la ciudad iluminada únicamente por la luna. Cuando terminé, saqué nuevamente el libro, respiré hondo, y seguí leyendo. ¿Sabes, diario? Creo que será mejor volver a transcribirte exactamente lo que decía. Después de aquello, dejé de pensar, solo quería una cosa, guerra, y eso fue exactamente lo que hice. No recuerdo cuántos días pasaron, tal vez semanas, tal vez meses. Todos se mezclan en mi memoria. Cada amanecer significaba volver al campo de batalla. Cada anochecer significaba regresar cubierto de sangre. Mi dominio sobre Laura mejoraba día tras día. Pero yo, cada día era menos humano. Los soldados enemigos comenzaron a llamarme monstruo. Y tenían razón. Pero ellos me habían arrebatado todo lo que amaba. Así que decidí arrebatárselo todo a ellos. Luchaba 12 horas al día. Después visitaba la tumba de mi prometida durante 4 horas. No decía nada. Solo me quedaba allí, observando la lápida. El resto del tiempo, dormía. O al menos lo intentaba. Había una sirvienta. Todos los días curaba mis heridas. Todos los días me ayudaba a bañarme. Pero, según ella, yo parecía un muñeco vacío. Una persona que había dejado de vivir mucho tiempo atrás. Un día apareció alguien diferente. Otro usuario de aura. Su aura era azul. Creo que había matado a su hermano durante alguna batalla. Ese día recibí la peor paliza de mi vida. Escapé, pero apenas seguía con vida. Tenía un brazo roto, varias costillas destrozadas, y la sangre no dejaba de brotar. Cuando regresé al castillo, la sirvienta empezó a llorar. Pensé que era por mis heridas, pero estaba equivocado. Me gritó: «Cuida más tu vida, idiota. Me preocupo por ti. ¿Y si un día ya no vuelves?». Después dijo algo que todavía sigue doliéndome incluso mientras escribo estas palabras. ¿Crees que a ella le habría gustado verte convertido en esto? Perdí el control. En un instante estaba sujetándola del cuello. Quería matarla. Realmente quería hacerlo. Pero ella no luchó. No intentó escapar. No me insultó. Solo me abrazó. Y, de alguna forma, me salvó de la oscuridad en la que llevaba tanto tiempo cayendo. Te cuento todo esto porque, si despertaste Laura, lo más probable es que también hayas vivido algo que destrozó tu corazón. No dejes que ese dolor decida quién eres. Porque incluso cuando todo parezca perdido, siempre puede existir una pequeña luz al final del túnel. Cerré lentamente el libro. No sabía por qué. Pero aquella historia me había dejado un extraño nudo en la garganta. No estaba leyendo las palabras de un héroe. Estaba leyendo la confesión de alguien que perdió a la persona que más amaba. Y que estuvo a punto de perderse a sí mismo. Miré durante unos segundos la inmensa ciudad que se extendía frente a mí. Después, sin darme cuenta, pensé en Carla. ¿Sabes, diario? Creo que por hoy ya fue suficiente. Cerré lentamente el libro y lo guardé con cuidado dentro de la mochila. No sabía cuánto de lo que acababa de leer era cierto. Pero una cosa sí tenía clara. No quería terminar como ese hombre. No quería vivir solo para pelear. No quería convertirme en un monstruo. Y, sobre todo, no quería algún día tener que hablar de Carla como él hablaba de su prometida. Solo de imaginarlo, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Bostecé, la verdad. Tenía muchísimo sueño. Me levanté lentamente y abandoné la azotea. Otra vez me tocó bajar y subir escaleras. Definitivamente. Mañana me van a doler las piernas. Llegué hasta la habitación donde había pasado la noche anterior. Volví a bloquear la puerta con el mueble. Después comprobé que nadie hubiera entrado mientras estaba fuera. Todo seguía exactamente igual. Eso me tranquilizó. Dejé la mochila junto a la cama, la katana al alcance de mi mano, y me acosté. La cama seguía siendo tan cómoda como la noche anterior. Cerré los ojos. Por un momento pensé que volvería a tener aquella horrible visión. Pero el cansancio fue más fuerte. Y, antes de darme cuenta, me quedé profundamente dormido.